que la palabra de Dios es vida. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra trae vida a nuestra alma, a nuestro espíritu. Bendita la gloria del Señor. Yo quiero basarme en una escritura, en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9. Quiero predicar bajo el tema la dicha del perdón. La dicha del perdón. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. He leído, Dios, tu palabra es verdad. Háblanos a través de tu palabra y cumple tu propósito en nuestras vidas. Haznos entendido de tu voluntad. Gracias, Señor amado, por perdonarnos. Cuando morías en la cruz del Calvario, morías por todos los pecadores, por toda la raza humana. Ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la palabra. Y todo lo que se levante en contra lo llevamos cautivo a la obediencia a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y proclamamos que esta palabra trae bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede sentarse, aleluya, gloria a Dios. La dicha del perdón. Somos dichosos porque el Señor nos perdonó. Aun cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, recordemos esa escena donde hay dos ladrones a su lado. A su lado izquierdo tenía uno y al lado derecho tenía otro, y en el medio estaba nuestro Señor Jesucristo. Y uno empezó a injuriar al Señor y le dijo: si de verdad, verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros. Pero el otro le dijo: ni aún en la misma condenación temes a Dios. Él no merece estar ahí, nosotros sí, por nuestros hechos. Y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La dicha del perdón. El Señor lo perdonó. Este hombre no tuvo la oportunidad quizás nunca de ir a un culto, de escuchar la palabra, pero ahí en su lecho de muerte se arrepintió y el Señor le perdonó. Por eso dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesucristo murió por tus pecados y por mis pecados. Y por eso dice aquí el texto que hemos leído de primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la redención, la obra de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz para que lo recordemos en Semana Santa viendo las películas. No, Él murió para salvarnos de nuestros pecados, porque ningún ser humano en un estado pecaminoso puede entrar al reino de los cielos, y nadie puede limpiar sus pecados si no confiesa sus pecados al Señor. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, si nosotros empezamos a leer aquí en contexto desde el verso 5, de primera de Juan, verso 5, dice: este es el mensaje que habéis oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es representado como luz y las tinieblas es el pecado, Satanás.
¿verdad? Como tinieblas. Luz, y usted sabe que cuando usted prende la luz, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas tienen que huir. Cuando usted invita a la luz a su vida, las tinieblas tienen que huir. El estado pecaminoso de nosotros, los seres humanos, huye de nosotros porque llega la luz de Cristo a nuestras vidas. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Porque cuántas veces la gente dice, yo tengo a Dios, pero sus hechos son otros. Yo ando con Dios, pero sus frutos son otros. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y solo la palabra de Dios es la que nos va a limpiar cuando usted y yo atendemos a la voz de Dios. Usted ha sacado su tiempo para venir aquí. Cada palabra que usted escuche, esa palabra lo va a ir limpiando. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, se lo voy a mostrar bíblicamente, capítulo 15, capítulo 17, perdón, versículo 3 o 15. Sí, capítulo 15, versículo 3 dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, pensamos que podemos hacer muchas cosas separados de Dios y que somos capaces o somos autónomos, autosuficientes y que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando el Señor se encarga de cerrarnos las puertas, de acorralarnos, entonces entendemos que no podemos hacer nada si Dios no nos lo permite. Cuando una persona está en UCI, sabe que ni su dinero ni su plata lo puede salvar, solo lo puede salvar Dios. Cuando una persona está en peligro de muerte, en un accidente, en una balacera que se presente, la persona clama a Dios, buscando que sea renovada por Dios, que sea el Señor que le proteja. Pero muchas veces después se nos olvida. En la pandemia, nosotros estuvimos predicando todos los días en la calle. Y era prohibido, pero Dios nos colocó en gracia y nos dieron permiso a unas autoridades para predicar la palabra de Dios. Y nosotros estuvimos predicando con mi hermano Dagoberto, el Negrito Osorio. Estuvimos en las Torres Nando Marín, estuvimos en el Mercado Nuevo, estuvimos en el hospital 2 veces que nos extendieron la invitación, en la clínica de alta complejidad también salieron todos los médicos, enfermeros. Había un terror, había un temor aún los mismos médicos, pero nosotros estábamos llevando la palabra del Señor. Ellos estaban haciendo su trabajo y nosotros el de nosotros, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios, de decirle a la gente, hay que confiar en el Señor. Si nos agarramos de Él, vamos a salir de esta. Pero el pecado nos separa de Dios. Si lo único que nos separa a nosotros de Dios, de la eternidad con Dios, es el pecado. Y el único que puede limpiar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra del Señor, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que usted haya cometido, vecino, vecina. No importa el pecado que hayamos cometido. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos decir, no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie. No, es que venimos siendo pecadores y solo la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar de los pecados. Y dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, aquí hay un poder en la confesión ante Dios. No es ante el hombre, es ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Podremos decir acaso alguno de nosotros no hemos pecado? Ninguno podemos decir esto, que no hemos pecado. Y cuando nosotros pecamos, entonces la simiente de Dios que mora en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, nos lleva a pedirle perdón al Señor para estar a cuentas con Él. Por eso dice en el capítulo 2, ahí de Primera de Juan, dice el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo,
Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si nosotros conocemos al Señor? Si guardamos sus mandamientos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra del Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Imagínese usted el Padre y el Hijo morando en su casa con usted. Y cuando Él habla de nuestra casa, no está hablando de la casa física, está hablando de nosotros. Porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, morada de Dios. Él mora en un corazón que se abre a Él, que dice: reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti no puedo vivir, reconozco que te necesito, Jesús, me humillo delante de ti y hoy me postro delante de ti, acepto, Señor, reconozco que soy pecador. Y dice la Biblia que cuando nosotros confesamos, entonces Él nos perdona. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor. Romanos, vamos allí a la palabra, los que tengan Biblia, claro está. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares, o sea, mira el poder de la confesión ante el Señor. Porque usted puede arrepentirse de su pecado, pero si usted no lo confiesa ante Dios, si usted no se postra, si usted dice: Señor, reconozco que fallé, que pequé por esto, Señor, perdóname, Él le va a perdonar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, la boca confiesa a Cristo, ¿para qué? Para salvación. Entonces ahí podemos entender el por qué a uno, por ejemplo, cuando yo no era cristiano me daba pena, cuando yo me entregué al Señor, que estaba en ese proceso, me daba pena confesar a Cristo. Y tú te metiste evangélico: no, nada, yo voy ahí de vez en cuando a la iglesia y voy a escuchar la palabra, pero me daba pena, no lo confesaba. Pero cuando uno va creciendo espiritualmente y uno confiesa al Señor, y Él dice: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de Dios y de sus ángeles. Entonces hay una bendición grande cuando usted y yo confesamos a Cristo, cuando usted y yo le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Él nos puede ayudar en cualquier situación que estemos pasando. Él es el único que puede romper las cadenas del pecado, porque hay pecados que amarran. En una oportunidad, yo hace muchos años veía un comercial de televisión. Mostraban a un hombre fumándose un cigarrillo. Después pasaban la página y el hombre se encontraba dentro de ese cigarrillo gigantesco que no podía salir, atrapado por el cigarrillo. Y así mucha gente atrapada en el cigarrillo, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la mentira, en la hechicería, en las cartas, en tantas cosas que el ser humano poco a poco empieza a probar y luego eso lo empieza a absorber. Pero podemos entender, amados hermanos, que la palabra de Dios nos invita a que le busquemos, a que le recibamos en nuestros corazones para que el Señor llene nuestra alma. Bienvenida, puede sentarse. Y nosotros podemos entender que la palabra de Dios es la única que nos va a limpiar de todo pecado. El salmista David pudo decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted cuando camina en un campo, si está la luna, ¿cómo le dicen? La luna llena, que se ve todo clarito, usted puede caminar sin tropezarse. Pero cuando está el día, la noche llena de tinieblas, que usted no ve estrellas, no ve nada, si usted no lleva una lámpara para alumbrar su camino, usted puede pisar una culebra allí que está enrollada, preparada para cazar. Pero cuando usted lleva una lámpara, usted ve, usted no tropieza. Esta es la palabra. La palabra nos ayuda a no tropezar en nuestro diario caminar. Porque nosotros vamos andando, ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios.
Yo decía, yo tengo a Dios en mi corazón, yo todo lo hago con Dios, pero mis frutos serán otros. 3, 4, 5 días de parranda, no dejaba dormir a los vecinos. Y entonces uno se da cuenta, amados hermanos, que cuando la palabra va entrando en nosotros, nos va limpiando y vamos entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces andamos a espaldas de Dios creyendo que estamos disfrutando la vida, pero al contrario, solo hay dos caminos. Un camino que nos lleva a la vida eterna, que es el camino del Evangelio de Jesús, y otro camino que nos lleva a la condenación eterna. Y entonces Satanás, que el Señor lo reprenda, trata de que nosotros nos creamos la mentira de que nosotros podemos estar allá en el camino ancho, pero que podemos entrar al cielo cuando muramos. Y solo hay un camino que nos lleva al cielo. Jesús lo dijo en Juan 14, versículo 6: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ninguna persona puede entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. En el libro de los Salmos, capítulo 30, bendita la gloria del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 30. Vamos allí a la escritura un momento. Libro de los Salmos, capítulo 30, verso 5. Dice: porque por un momento será su ira, la ira de Dios, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Muchas veces nos ha tocado llorar, pero ¿cuándo viene la alegría? Cuando amanece Cristo en nosotros. Esa es la mañana que habla aquí. Porque por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, o sea, el pecado. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, si venimos a la luz que es Cristo, si venimos al Señor Jesucristo, Él va a alumbrar nuestro camino, nuestra vida. Las tinieblas no nos van a dominar, el pecado no nos va a llevar cautivo allí, porque muchas veces venimos en la vida engañando y siendo engañados. Pero cuando venimos al Señor empezamos a tener el verdadero sentido de la vida, a entender el propósito por el cual Dios nos trajo a esta vida. El Señor no nos trajo para nosotros morir y perdernos en el infierno, no. El Señor nos trajo y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Dios le dijo a Caín, Caín se enojó porque Dios no recibió con agrado su ofrenda, pero es que en Caín había maldad, había pecado. Y él le dijo: si hicieres bien, ¿no serías exaltado? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Le dijo: he aquí el pecado está a tu puerta, mas él no se enseñoreará de ti, tú te enseñorearás de él. Pero Dios le estaba avisando que le iba a venir la tentación, y el pecado le sedujo a tal punto que él no se enseñoreó del pecado, el pecado se enseñoreó de él, y él mató a su hermano Abel. Entonces allí, amados hermanos, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, enseguida la maldición también siguió a sus hijos, ¿verdad? Y a toda la generación. El primer Adán falló, pero el segundo Adán, que dice la Biblia, es Cristo. El segundo Adán es Cristo. Y vino y el pecado no se enseñoreó de él. Dice la Biblia que él fue tentado en todas las cosas, pero hallado sin pecado. Mas él cargó nuestros pecados y nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendita la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos,
La palabra de Dios nos enseña que solo la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento las personas mataban un cordero, lo degollaban cuando pecaban, y eso hacía expiación por sus pecados. Pero sabes, el cordero inmolado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue a bautizarse en el Jordán, que Juan estaba bautizando, allí todos llegaban a bautizarse por Juan. Él llegó, Juan no le conocía, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los machos cabríos, la de los corderos, apaciguaba el pecado. Pero todos los años los sacerdotes tenían que ofrecer por sus pecados y por los pecados del pueblo los mismos sacrificios. Y Jesús entró una sola vez y para siempre, ofreciéndose Él a sí mismo como un cordero sin mancha, sin pecado. Murió por tus pecados y por mis pecados. Y dice la Biblia: para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendita la gloria del Señor. La palabra dice en el Evangelio, en Isaías capítulo 35, en el versículo 8: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Pero el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Usted podrá decir: es que yo no conozco nada del Señor. Yo le decía al Señor: Señor, a mí me gusta la pelea, me gusta mujerear, me gusta parrandear, me gusta esto. Señor, yo no califico. ¿Cómo dicen ellos que yo califico para ser cristiano? Si yo no fuera así. No, pero es que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Su primera predicación fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: arrepentidos, para que vengan de Dios tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué quiere decir? Que reconocemos nuestra condición de pecados. Reconocemos que somos pecadores. Entonces le decimos: Señor, perdónanos, y Él nos limpia con su sangre preciosa inmediatamente. Cuando nosotros le reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, ¿verdad? Entonces es un camino de santidad. Dice que no pasará inmundo por él. O sea, ningún inmundo va a entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién nos limpia de la inmundicia? Solo la sangre de Cristo. Solo el evangelio de Jesús nos lleva al cielo. Porque nosotros no predicamos una religión más. Predicamos el evangelio de Cristo. Predicamos a Cristo, el que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Porque las congregaciones no nos van a salvar. A nosotros nos salva Jesucristo. Cada uno Dios lo lleva a una congregación porque hay que congregarnos. Pero el enfoque de nosotros tiene que estar en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando yo empiezo a amar a Jesús, entonces yo me guardo, aunque nadie me vea, aunque esté viajando por allá en otro país, porque mi mirada está puesta en Jesús, no en el hombre, no en la congregación. No, aquí no está el pastor, yo aquí me puedo tomar unos traguitos. No. Cuando nosotros aprendemos el temor a Dios, Él nos va limpiando, y a donde vayamos, Él está con nosotros. Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Verdad? El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que os he dicho. Cuando nosotros creemos en Jesús, viene el Espíritu Santo a nosotros, nos sella y nos marca. Dice: esta es propiedad de Cristo, propiedad de Dios. Amén. Esa es la dicha del perdón, que nosotros no merecíamos ser perdonados. Lo que teníamos que ir a la cruz para nosotros poder limpiar nuestros pecados éramos nosotros, que somos los que hemos fallado. Pero nuestro Señor no falló ni pecó, pero Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿No merece el Señor que le sirvamos? ¿No merece el Señor que nosotros le reconozcamos: Señor, gracias por haber derramado tu sangre por mí? Él pensaba en ti, pensaba en mí, pensó en nosotros, murió por nosotros, porque Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Quedamos desamparados y quedamos condenados prácticamente al infierno. Un hombre sin Dios no puede entrar en el reino de los cielos, porque el único camino se llama Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo, que murió por ti y por mí. Bendita la gloria del Señor. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que habla de dos cosas.
para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay gente que cree que no hay perdición, que solo hay vida eterna y que todo el mundo se va a salvar. Si eso hubiera sido así, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Porque Él dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y dice que el que tiene a Cristo en su corazón tiene que andar como Él anduvo, haciendo bien, obedeciendo a Dios, obedeciendo a su Padre. Y Él obedeció al Padre, nosotros tenemos que obedecerle a Él. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Esa es la dicha del perdón. El Señor perdona nuestros pecados cuando tú y yo le reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que le hemos ofendido, que hemos llevado una vida desviada de su propósito, hemos vivido bajo nuestra propia opinión. ¿Usted cree que si usted y yo hubiésemos nacido en el Evangelio de Cristo, hubiéramos tenido que pasar por tantas cosas que quizás hemos pasado por nuestro mismo pecado, por consecuencias del pecado? Y dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nosotros. La obra del diablo en nosotros es llevarnos al pecado, pero la obra de Dios en nosotros es los frutos del Espíritu. Es vida, es paz, es amor, es gozo, es mansedumbre. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Si alguien en esta noche ha entendido la palabra, que sencillamente la dicha del perdón, yo puedo ser dichoso de recibir ese perdón de Dios si yo se lo pido. Hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Si alguien quiere arrepentirse de sus pecados para que el Señor le limpie, repita conmigo esta oración allí donde usted se encuentra y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que perdones, Señor amado, mi vida porque he andado conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya. Límpiame de toda inmundicia, de todo pecado, de toda mancha, y haz de mí una nueva criatura, Señor. Moldéame conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Hoy creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, en el texto que leímos inicialmente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que usted hoy que hizo esta oración está limpio de toda maldad y de todo pecado. ¿Cuántos hicieron la oración? Levante la mano usted allí donde está. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bendita la gloria del Señor. Hay fiesta en el reino de los cielos. Y entonces el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Nosotros ahora nos vamos a enseñorear del pecado, porque ahora vamos a tener la voluntad, pero Dios nos va a dar la fuerza de decirle no al pecado. Y vamos empezando en el proceso. La santificación es un proceso, y a medida que vamos enseñando la palabra de Dios, que la vamos escuchando, vamos creciendo espiritualmente. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Amén. Y si usted tiene peticiones, vamos a presentar esas peticiones delante del Señor. Ahora que estemos orando, usted mismo le va a decir al Señor: Señor, mira mi problema, mira mi carga, mira mi aflicción. Señor, mira mi vida, ayúdame en esto. Si usted tiene una lucha en algo que usted ha querido dejar y no ha podido, que usted sabe que eso no es de Dios, usted dígale: Señor, ayúdame a dejar tal cosa, ayúdame a ser un mejor hijo, ayúdame a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre. Ayúdame, Señor amado, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Cierra tus ojitos. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva. Toca, Espíritu Santo de Dios, cada vida que está aquí, Señor, y cada familia representada. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú bendigas la obra de tus manos. Mira, Señor amado, a estas mujeres, a estos varones
a estos jóvenes, a estos niños. Te pido, Padre de la gloria, que tú les bendigas de una manera especial y sobrenatural. Que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura en el nombre de Jesús. Toda maldición lanzada contra su vida queda anulada hoy en el nombre de Jesús. Aún maldiciones generacionales son cortadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y proclamo bendiciones sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, que tú cumplas tu propósito en cada vida. Y el que ha venido enfermo, Señor amado, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, bendice a tu siervo, Señor, que nos acompaña hoy. Te damos gracias por su vida. Te pido, Señor amado, que lo ayudes en su congregación. Que lo ayudes, Señor amado, en su hogar, en su vida. Tú conoces sus metas, Señor amado, sus peticiones. De cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido, Señor amado, que tu bendición nos alcance y nos arrope. Y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy me has perdonado. Dígale conmigo, gracias, Señor, porque hoy me has perdonado y me has limpiado de toda maldad, de toda inmundicia. Y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Dios les bendiga de una manera especial. Puede darle la bendición a su hermano, salúdele, dígale, Dios le bendiga. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Así que, si es la voluntad del Señor, les extiendo la invitación para el próximo miércoles. Amén. Vamos a tratar de tener una cita aquí con Dios los miércoles, hasta que Dios nos lo permita, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, alimentarnos, y esta palabra va a traer bendición a nuestras vidas. Así que un abrazo fraternal para todos los que estuvieron a través de las redes sociales. Que el Señor me les bendiga. Y a las 5 de la mañana estoy en vivo y en directo por Facebook a través de Reflexiones David Figueroa en un devocional. Amén, de 5 a 5:30. Dios me les bendiga, Dios les guarde.